pasajeros a bordo. El crucero Siete Mares zarpa con rumbo a aguas misteriosas, navegando por la cultura mundial, atracando en los puertos el teatro, música, cine y literatura, explorando los hechos actuales, los hechos históricos y la otra versión de la realidad que no se cuenta oficialmente. Vengan marineros, que un gran tesoro está por encontrarse. Radio Municipal presenta el programa Los Siete Mares. Bienvenidos. James Marshall Hendrix, más conocido como el gran, el gigante Jimi Hendrix, uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos, uno de los grandes influyentes de la historia del rock y probablemente de toda la música, que tal día como hoy, desgraciadamente nos dejó un 18 de septiembre de 1970, y no quería dejar de mencionarlo en un día tan especial, porque él, una de sus grandes frases que nos dejó, decía que cuando el poder del amor sobrepase al amor al poder, entonces el mundo conocerá la paz. Hoy contamos con uno de los... ¡Alístense! Contamos con uno de los grandes pensadores que tenemos por acá, por Loja, por Ecuador, diría yo también. Él es titular de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, es doctorando en Paz, Conflictos y Democracia por la Universidad de Granada. También es el director de la Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social de FEDES y otras muchas cosas más que ya ha hecho a lo largo de toda su vida. Y para nosotros, como siempre, es un tremendo placer contar con Roberto Beltrán. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Muy honrado por la invitación. Y es verdad, suscribo lo de Jimi Hendrix, que es un buen día y es un buen momento para recordarlo, y creo que este tipo de personas contribuyeron también al tema de la paz. Así que un honor, gracias por esta invitación y muy contento de estar aquí. Como siempre tenemos también a Anita Santos. ¿Cómo estás? Buenas noches, una semana más. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos. Una semana más aquí en Radio Municipal, compartiendo algunas interesantes reflexiones. Está Carlitos Torres intentando entrar al programa, pero creo que lo voy a dejar en el fondo del mar, no sé, estoy pensando. Qué mal. Sí, Renato nos puede ayudar con Carlitos, que creo o tiene algún problema con internet o no sé qué está por ahí ocurriendo, pero creo que ya está intentando conectar. Hoy vamos a hablar de paz porque precisamente el lunes es el Día Internacional de la Paz, declarado por la UNESCO el 21 de septiembre de todos los años, desde 1981, que se declaró como Día Internacional de la Paz, y creo que era un buen tema, viendo sobre todo cómo está el mundo últimamente con todo este tema de la pandemia. Creo que es súper interesante el tema de cómo estamos afrontando esto, cómo estamos intentando o estamos consiguiendo, ya nuestro invitado nos lo corregirá, mantener la paz a nivel mundial. Así que nada, gracias, como siempre digo, en un minutito ya empezamos, y gracias sobre todo a Renato y a toda la radio municipal que nos permite transmitir a toda la provincia. Gracias a todos los que nos escuchan por la radio y por Facebook Live. Y antes de empezar, recordarles el tema de cuidarse. No estamos en estado de excepción, pero hay que seguir cuidándose, sobre todo por nuestra salud, para nuestros familiares y por las de todos los demás. Seguir manteniendo la distancia social, usar mascarilla, lavarse las manos, ya saben. Ya estamos cansados de repetirlo, todo el mundo lo sabe ya perfectamente lo que tiene que hacer. La cuestión es ponerse a hacerlo. Nada, en un minutito, con la nueva sintonía, empezamos. Alístense, marineros, que ya partimos. Apuren izando velas, que los buenos vientos nos llevarán a buenos puertos. El Día Internacional se renombró, también se nombró una jornada de no violencia y alto el fuego
este mismo día, el día 21 de septiembre. Pero yo tenía una reflexión que le voy a copiar a Isaac Newton, que decía que los seres humanos tenemos muchos muros, pero muy pocos puentes. Entonces, la primera pregunta, antes de nada, y de que nos cuente un poquito que también que hacen en la cátedra UNESCO de la UTPL, o sea, ¿realmente tenemos pocos puentes o los tenemos mal? ¿Qué opinas, Roberto? Pues yo creo que los tenemos, o por lo menos creo que tenemos la capacidad de construirlos o tenderlos. Quizá parte del gran problema de la paz es que no creemos o no confiamos en que pueda ser posible, o la idealizamos de una manera diferente a la real. Pensamos que podría ser un estadio, un espacio donde no hay conflictos, y cuando, por el contrario, la paz convive con los conflictos. Donde realmente encontramos una complicación es cuando la violencia se apodera del convivir, ¿no? Y se apodera de una manera muy discreta, muy oculta, y entonces nosotros empezamos a reaccionar en función del miedo, de las percepciones. Entonces, bueno, intentando responder tu pregunta, hay puentes y sobre todo hay capacidad de construir puentes. Sin embargo, no creo que somos capaces de creérnoslo. Y antes de darle paso a Anita Santos, sí me gustaría un poquito que nos cuentes que estáis trabajando en la cátedra de la UNESCO, de la UTPL, para hacernos una idea de por dónde estáis trabajando. Bueno, la cátedra UNESCO, la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura, la Tecnología, tiene diversas formas de actuar en los países, y una de esas formas vinculada a instituciones de educación son las cátedras. Entonces, una cátedra UNESCO es un espacio donde convergen investigadores y activistas y sociedad civil para pensar temas diversos. Las cátedras UNESCO son multitemáticas, hay algunas de química, de física, de matemática. La nuestra es de cultura y educación para la paz, porque llevamos casi 20 años aquí en Loja trabajando varios temas relacionados. Empezamos con temas de mediación, formando a jueces, a abogados, a estudiantes, y luego descubrimos que la educación era una herramienta importante, entonces fuimos un instituto de educación para la paz, y luego nos encontramos con UNESCO y nos hicimos el ejercicio y el esfuerzo, gracias a la UTPL, convertirnos en una cátedra. Entonces, una cátedra lo que hace es reflexionar, investigar, pero sobre todo actuar en territorio, apoyar organizaciones de la sociedad civil o otras instituciones de educación superior. Aunque estamos en la UTPL, trabajamos con muchas universidades y organizaciones, y sobre todo en nuestra función de educar, reflexionamos mucho sobre la violencia o violencias que hay en el mundo, en nuestras sociedades. Brindamos ejercicios, herramientas para poder hacer frente a esa construcción de la paz. Y tratamos de mantener viva esa llama y esa esperanza de la paz, ¿no? Entonces, no es una reflexión puramente interna, académica, que no está mal, sino sobre todo de mucho trabajo en la comunidad. Buenas, Anita Santos. Creo que no, el micrófono, creo que se está apagado. Estoy en mute. Decía que qué alegría, Roberto, de poder contar contigo en este espacio. Creo que este tema es un tema muy interesante, no solamente porque se va a celebrar su día sino por todos los acontecimientos que actualmente estamos pasando. Claro, definimos la paz como esa ausencia de guerra, pero uno de los conceptos que siempre lo he escuchado de ti, de la gente que está en la cátedra, es no solamente la ausencia de guerra, sino esa tranquilidad, esa quietud, ese saber que las personas podemos realmente transmitir, ser esos transmisores de generosidad, de paz, de brindar realmente un ambiente en el que la gente se sienta bien. Entonces, sí me gustaría que nos cuentes un poco más
focalizado a esto. Yo creo que a veces las personas confundimos en que estamos en paz porque no hay guerra, pero creo que alrededor hay otros elementos que es muy importante que como seres humanos lo comprendamos y seamos parte de ese espacio y de ese ambiente de paz. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco más de esto que yo siempre he tenido la suerte de escucharte y de escuchar a la gente que trabaja contigo. Gracias, Anita. También un gusto. Gracias por este espacio para compartir. Bueno, en algunos casos probablemente la paz sí sea una ausencia de guerra, ¿no? En espacios donde la industria de la guerra está acabando con la vida y con la esperanza de las personas, el que dejen de sonar las armas probablemente sí es paz, ¿no? Y ahora, desde los, voy a trasladarme un poquito desde los años 70, la paz empieza a ser pensada desde el rigor de la academia, es decir, no era un tema de solamente activistas y de personas que como soñadoras o utópicas, ¿no? Sino la paz empieza a estudiar de manera, digamos, rigurosa en el sentido de decir, bueno, ¿qué está pasando con el tema de la paz? Entonces, entre varias de las etapas que podemos encontrar, sí, la ausencia de guerra podría ser un índice de paz para cierto tipo de sociedades, pero como tú bien dices, no es solo eso, sino es empezar a educarnos y aprender que somos sociedades diversas, sociedades complejas, con diversos pensamientos, formas de ver, formas de interpretar, y no por ello deberíamos estar en conflicto, sino que el ejercicio es cómo convivir en esa diversidad. Entonces la paz adquiere otros valores, otras formas de ser pensada y pues como tú bien dices, se habla ya de ese desprendimiento personal, Victoriano lo decía hace un momento, oye, pues hay que cuidarnos, pero no solo por nosotros, sino porque hay otras personas. Entonces, oye, eso ya conlleva una reflexión hacia la paz, eso conlleva una preocupación por los demás. Ya no solo se trata de ti, ya no solo se trata de mi barrio, de mi ciudad, de mi país. De nada nos sirve que en este país tuviésemos todos que comer y estaríamos sin infectarnos si el mundo está infectado y el mundo vive en violencia. Eso no sirve. Entonces, la paz o la cultura de paz te invita a un desprendimiento, a un preocuparte por lo que hay en tu entorno y a entender que para algunos, como ahora se dice, mira, hay que lavarse las manos. Unos dirán, no tenemos agua, no tenemos jabón. Entonces, si tengo agua y jabón, probablemente tenga un poco de paz. Ah, mira, la paz para ti es algo que para mí ni siquiera lo hubiera pensado, porque yo voy al baño de mi casa y tengo ahí un jabón y tengo agua. Abro el grifo y hay agua. Pues hay gente que tiene que caminar 5, 6, 10 horas al día para conseguir agua. Y no hay jabón. Algo que nos parecería a nosotros decir, oye, pero puedes comprar en el supermercado. En mi pueblo no hay supermercado. Aquí no hay jabón. Entonces, la paz empieza también a pensarse, o tiene que empezar a pensarse, en unos formatos más locales, más propios, más de cada sociedad, ¿no es cierto? Independientemente de que sí hay que pensar en temas generales. Entonces, claro, ese concepto inicial de la ausencia de guerra o ausencia de conflicto, que puede ser en ciertos momentos, no lo es en general. No lo es en general. Claro, date cuenta que la paz es un término tan relativo, depende de a quién le preguntes, como bien decías. Pero decía, Dominique Piret decía que había una tendencia a peligrosa a confundir lo que es la paz con la ausencia de guerra, como confundir la salud con la ausencia de enfermedad. Entonces, creo que por ahí van los tiros un poquito de Anita Santos. Yo soy de los que piensan que en un país o en el mundo en el que haya tantísima desigualdad, mientras haya miseria no puede haber dignidad, y mientras haya dignidad, en mi opinión, no puede haber paz. Entonces, ¿en qué punto podemos considerar que el mundo vive en paz? O, bueno, sobre todo teniendo en cuenta que en el siglo XX, que fue el siglo con más guerras de toda la historia de la humanidad y probablemente más muertos también por el avance de la tecnología militar, claro, por supuesto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero ¿hasta qué punto en un mundo como el que vivimos ahora, que incluso hoy leía una noticia en la que había
afectados por el COVID y había medidas para el COVID para pobres y medidas COVID para ricos. Entonces, ¿hasta qué punto la desigualdad social en la que vivimos, tanto económica, social como cultural, podemos hablar de paz? Está muy bien, pero yo creo que nos faltaría un poquito acabar con esa desigualdad para empezar a trabajar con la paz. No sé qué piensas. Sí, sí, sí. De hecho, mientras hayan desigualdades de diversos tipos, es complejo hablar de paz. Y por eso también la investigación para la paz nos habla de unos momentos, es decir, mañana no podríamos solucionar todos los problemas, ¿no es cierto? No es posible transformar las sociedades porque sí, y con una varita mágica lo solucionamos, ¿no? El gran reto de la paz es que es una construcción de sus propios ciudadanos, entonces nos lleva a cuánta conciencia tenemos nosotros como ciudadanos para saber qué es la paz, por el primer punto, y luego cómo construirla, ¿no es cierto? Sabernos capaces y posibles de construir esa paz. Entonces, yo pienso que si bien está lejos, si bien es compleja, apelo mucho al optimismo de Luther King cuando nos recuerda siempre, si mañana se acaba el mundo, pues hoy mismo, mira, salgo en esta noche a las 8:20 y siembro un árbol. No importa que mañana se acabe el mundo, yo tengo que sembrar un árbol porque ese árbol va a generar a futuro una sombra, ¿no? Entonces, no hay que descansar en ese sentido. Luego, en la complejidad del mundo, me parece a mí que en esas dificultades que tenemos, hay mucha gente, muchísima gente, que está haciendo muchas cosas en favor de la paz y que quizá no son visibles. Y parte del ejercicio de la cátedra también es visibilizar las acciones o los hábitos en favor de la paz, ¿no? Todavía, y vamos a remitirnos solo a esta ciudad, hay muchos grupos colectivos que están recogiendo animales que están abandonados en la calle. Hay gente hay grupos que se organizan para dar cobijo a enfermos que van a morir o personas que van a morir, o que dan alimentos o que prestan diversos tipos de ayudas. Entonces, a pesar de la complejidad, hay mucha gente que todavía no cae en la desesperanza, está preocupada, por supuesto, pero apoya. Creo que son más invisibles estas personas. Es más visible la persona que asaltó, que robó, pues todo este tema de corrupción que nos tiene tan complicados en el mundo. Y entonces el otro ejercicio es poner sobre la balanza, decir, mira, en este mundo tan complejo, a pesar de los entornos de pobreza, todavía hay grupos trabajando. Y eso para mí personalmente son brotes, son signos, son formas de construir paz, porque puede ser una paz. Algún autor, un profesor que lo cita siempre mi colega Gaby Moreira de la cátedra, él habla de una paz imperfecta. Dice, mira, no hay una paz perfecta, yo prefiero llamarla imperfecta. Entonces él dice, mira, si nosotros nos podemos reunir ahora para hablar de algo positivo para la sociedad, ya estás contribuyendo a una paz. Sí, pero afuera se están robando, sí, no importa, pero ya te estás dando ese espacio para poder llamar a otros a un estado de conciencia. Entonces, aunque sea tan malo la realidad, hay muchos ejemplos y hay muchas acciones en favor de una construcción de cultura de paz. ¿Llegaremos o no? Pues eso ya es otra cosa. Claro, así es. Y escuchándote ahora recordaba una de las acciones que ustedes desarrollan desde la cátedra, este programa tan interesante que nuestra colega Gaby también lo ha trabajado, y es esa formación de formadores, ¿no? No recuerdo ahora exactamente el nombre, pero con los jóvenes, intentando primero que entiendan esto que tú comentas, este concepto de que no es solamente no ser violento, sino, o sea, en verdad ser una persona que puedas transmitir esa paz en el lugar donde estás, ya sea en el colegio, en la casa, con tus amigos, con tu novia, o sea, en diferentes ambientes.
Yo creo que sería chévere que nos cuentes un poquito de este proyecto. Ya lo vienen desarrollando varios años, han pasado muchas generaciones de jóvenes, se han hecho estos encuentros también nacionales e internacionales donde tenemos estos promotores de paz, que son estos jóvenes que con tanta ilusión pues se meten en su papel, lo entienden y van pues soñando en querer construir una sociedad mejor. Yo creo que son estos ejemplos los que yo animo a que contemos a la sociedad, porque creo que todos podemos contribuir. Te animo a que nos cuentes este proyecto, Roberto. Muy bien, Anita. Mira, una de las reflexiones en las que hemos estado en estos años es que eh, si bien nos tenemos que educar como adultos, que es un tema complejo, eh, las semillas de la paz o las semillas de la no violencia debemos también trabajarlas en niños, niñas y en jóvenes. Y hemos hecho dos apuestas importantes. Una apuesta para la Red de Jóvenes por la Paz, que como tú mencionas son estudiantes universitarios no solo de la UTPL, sino tenemos de todas las universidades, de todas las ciudades, tenemos en varios países, donde trabajamos un programa de formación de gestores de paz, que no es otra cosa que reflexionar lo que estamos haciendo hoy, es decir, reflexionar sobre varios elementos que están contribuyendo con la violencia y cómo incidir positivamente en tu entorno familiar, en tu entorno laboral, en tu entorno educativo en favor de la paz. Y el otro es con niños y niñas, porque diríamos, voy a graficarlo de esta manera, si nosotros tenemos una dolencia, un problema de salud, y vamos a un médico, el médico inmediatamente no nos, no nos medica, no nos dice, pues le duele el estómago, toma esta pastilla, que es lo que culturalmente hacemos aquí, sobre todo en nuestra sociedad. Vamos a la farmacia y decimos, me duele el estómago, y el dependiente te dice, mira, toma esta pastilla. Eso es lo que por lo general pasa en los conflictos, pero lo que debería pasar es que tú te hagas un examen, mires algunos indicadores y sobre ello el médico te dice, quizá por aquí vamos a tratarlo. Entonces con la paz pasa igual. Tenemos que hacer un diagnóstico de la violencia. Para extender la paz o para poder construir la paz tendríamos que entender qué tipo de violencias existen en nuestra sociedad. Y eso hacemos, o eso trabajamos con niños y jóvenes. Tratamos de hacer visible los diversos tipos de violencias. Y hay muchos tipos de violencia que pasan inadvertidos, que son parte de nuestra cultura, que son a veces imperceptibles. Ese es el gran problema. Entonces, cuando asignamos una tarea en casa al niño y a la niña por lo general siempre está en la cocina, el niño pues ayuda a su papá con, no sé, con otras cosas, o los niños no lloran y las niñas están siempre con mamá y las niñas están para cuidar, los niños al final pueden salir a la calle y pues y lo puedo complicar un poco más, las chicas no pueden tener más de un novio, pero el chico sí puede tener más de una novia. Es decir, vamos sumando cosas pequeñitas y al final en la cultura hemos generado muchos conceptos ya validados de violencia. Entonces, nosotros lo que hacemos es sobre todo reflexionar sobre que eso que estamos conviviendo no es normal. Eso que estamos reproduciendo no es normal. Y no estamos hablando de personas ya mayores o adultas, estamos hablando de adolescentes, de jóvenes que cuando forman una pareja reproducen lo mismo, ¿no? Este tema de acoso, este tema de control, este tema de violencia, luego lo llevas a un tema de intolerancia social, de intolerancia familiar, de intolerancia laboral. Entonces el trabajo por la paz también lleva mucho esa parte de diagnosticar por qué es lo que está pasando. Y hacia allá tiene que ir, nosotros creemos que hacia allá debería ir el esfuerzo de la educación para la paz. La educación para la paz no es otra cosa sino el entender qué tipo de sociedad tienes, cuánta violencia existe y cómo puedes transformar esas ideas violentas que hay en la cultura y en la estructura de las sociedades para poder
incidir de una manera diferente. Y por ello, y con esta parte termino intentando contestar tu pregunta, buscar referentes de la paz ayuda mucho a esta educación. Entonces, los programas que nosotros hacemos son justamente para reflexionar, para que intentes pensar de otra manera o intentes pensar mucho más allá en torno a la violencia y a la paz. Y ojalá puedas incidir en tu entorno, ojalá. El tema es actuar. La parte importante es la actuación. ¿Sí? Yo reconozco que tengo una cierta forma de ser, soy intolerante en esto, soy violento en esto, no es fácil. De hecho, en algún encuentro de violencia contra la mujer hablábamos de ojalá crear, así como hay alcohólicos y narcóticos anónimos, pues violentos anónimos, es decir, que hayan espacios donde las personas que tienen un síndrome de violencia muy fuerte puedan reunirse con otras personas y decir, bueno, soy un intolerante o soy una intolerante, porque lo encontramos en diversos espacios y cómo actuar de manera diferente. Me dice Renato, el técnico, que si puede subir un poco el volumen del micrófono, Roberto. Vale, muy bien. Se escucha un poco bajito. Vamos a ver. Decía Sun Tzu, creo que era el que decía que los que terminan moviendo montañas empezaron moviendo piedritas. Entonces aquí poco a poco, primero moviendo las piedritas que cada uno podemos abarcar y después, si todos juntamos una piedrita, al final acabamos moviendo una montaña entera. Entonces creo que por ahí era un poco la reflexión que nos decía Roberto, que cada uno va cogiendo lo que puede y va trabajando en lo que puede y poquito a poquito vamos moviendo montañas. Estaba viendo un índice de paz global que lo desarrolla el Instituto para la Economía y la Paz, junto con el Centro de la Paz y Conflictos y Estudios de Conflictos y la Universidad de Sydney. También, bueno, están metidos otra serie de pensadores, otros grupos de think tanks, etcétera. Y es un estudio que tiene varios indicadores, la verdad es que me sorprendió, desde el número de guerras abiertas, tanto internas o externas, como el número de violencia de género, como número de homicidios, como número de importaciones de armas, exportaciones de armas, etcétera, etcétera. Tiene muchos indicadores, a ver si les puedo dejar en el enlace. Y según este indicador que evalúa a los países, el primero, el país supuestamente con más paz es Islandia. También Islandia es un país que tiene muy poca población y es un país bastante aislado del mundo. El segundo es Nueva Zelanda, que lo mismo es un país bastante aislado del mundo. Y el tercero, lo cual me sorprendió y tengo que alegrarme, es Portugal, el tercer país con más paz supuestamente según este estudio. Lo que me llama la atención es que coloca a Ecuador en el número 90. O sea, es el de los que menos o más paz tienen, están en el número 90. No es una buena cifra, no es de las peores, porque Estados Unidos, según este ranking, está el 121, Rusia el 154, y bueno, evidentemente los países más conflictivos son los de norte de África y el sur de Asia, que son siempre esos países en los que siempre están normalmente en guerras, sobre todo por el tema de recursos. Pero sí quiero recalcar el puesto 90 de Ecuador y preguntarle un poquito a Roberto, o sea, como país, ¿qué podemos hacer? Ya no tanto individualmente como cada uno en nuestra casa, sino como país a nivel de políticas, a nivel de estudios, ¿qué podemos hacer para mejorar esa posición? Pues hay suficientes leyes, diría yo. Creo que nos falta como país trabajar juntos. Creo que nos faltaría hacer un ejercicio de un proyecto nacional. Estamos muy segmentados, estamos muy divididos. Creo que la polarización de discursos populistas o ejercicios populistas en la región en general, pero en el país, han causado el efecto de división, ¿sí? Yo lo veo. He visto, por ejemplo, cómo en ciertos momentos nos hemos visto la educación privada o particular, como es la UTPL, frente a la educación pública, nos hemos visto cada cual andando en líneas paralelas sin trabajar juntos. Pero cuando hemos dado el paso de trabajar juntos, hemos logrado un efecto impresionante de impacto. Entonces creo que el gran ejercicio es poder trabajar juntos, sumar. Hay muchas, por ejemplo, en el tema de paz, hay muchas acciones por la paz, pero no somos visibles ni son visibles a nivel nacional. Qué bueno que sería
que tengas un punto de encuentro frente a ello, que tu voz sea más fuerte, que tu voz no sea única, no sea solo de una cátedra, sino de un colectivo, un grupo de colectivos. Entonces, nos falta, me parece a mí, un trabajo más conjunto, institucional, sectorial, desprendido, porque también una de las cosas que tenemos que hacer es renunciar, entre comillas, a ciertos protagonismos y más bien pensar que quien tiene el éxito es el todo, no una parte en particular, ¿no? Entonces, Ecuador tiene tiene recursos en las leyes, en las instituciones. Creo que goza del privilegio de no haber sufrido unas crisis humanitarias complejas, aunque vive momentos complejos, pero no hemos vivido crisis humanitarias complicadas. Y por lo tanto es eso, animar para podernos sentar a la mesa juntos, no a pelear por quién tiene la palabra, sino justamente a sumar. Y eso, cuando sumas o cuando dialogas, tienes que hacer un gran ejercicio y es escuchar y aceptar que probablemente o te equivocaste o que sí, vas a sumar, pero pues pensándolo en una película o en un video, no estás en los créditos principales. Tu nombre o tu institución no va a estar en el primer. Bueno, pues no pasa nada, no te preocupes. Piensa en el efecto colectivo positivo que tienes. Anita. Sí, creo que es súper interesante lo que nos comentas, Roberto, y en este esfuerzo de querer tener una sociedad, ¿no? Con más sentido de reconocer esa paz en las otras personas. Claro, nos comentas de estos esfuerzos individuales y ahora en eso que comenta Victoriano de que estamos en el puesto 90, no es tan alentador, pero tampoco de los peores. Creo que eh, o sea, todavía tenemos muchísimo por hacer, ¿no? Y creo que los esfuerzos que hacen las diferentes instituciones o unidades como las que ustedes tienen, esta cátedra tan interesante, yo que pensaría que es muy importante articularse con otras organizaciones, ¿sí? Y me gustaría que nos cuentes aquí a nivel nacional con qué organismos ustedes están trabajando y a nivel internacional igual. Tal vez comentarnos algunas de las acciones que se están trabajando o se han trabajado a nivel nacional para justamente fomentar esta cultura de paz que es algo súper interesante que yo siempre lo resalto, porque no es solamente hacer acciones por hacer, sino generar una cultura donde viene cargada de muchos otros elementos, donde aparte de que la gente entienda el concepto, pues es intentar vivirlo con sus acciones, el día a día y esforzarse. Entonces, ese concepto de cultura de paz que abarca muchísimo, sí me gustaría que nos cuentes algunas de las acciones que ustedes están trabajando y con qué organizaciones también. Mira que, gracias Anita, estamos en Radio Municipal y se me viene a la cabeza que con el municipio de Loja, independientemente de sus administradores, hemos trabajado con su red de escuelas municipales, por ejemplo. Y esa ha sido una alianza muy productiva, no para nosotros sí también, pero creemos en beneficio de la educación pública. Entonces, el mantener esta alianza nos ha permitido trabajar en una escuela, con unos profesores, con unos niños, seguir un hilo de historia de una comunidad, poder contribuir, hacer algunos aportes. Entonces, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, más allá de sus administradores, por eso digo, a quienes agradezco siempre o agradecemos siempre, el que nos permitan trabajar con las instituciones públicas es fundamental. Entonces, ahí tienes el municipio de Loja, la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y a nivel regional, porque tiene mucho trabajo en derechos humanos. Hay una línea fuerte nuestra que estamos monitoreando y estamos haciendo mucho énfasis en temas de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y la familia.
Y entonces con la Defensoría del Pueblo ha sido otra línea grande, grande. Con la Oficina Regional de UNESCO hemos trabajado temas de apoyo a programas de formación de niños mediadores en el Ecuador y fuera del país. Hemos apoyado eventos con diversas universidades o institutos a nivel nacional. Tenemos una red de jóvenes por la paz que incluye, espero no olvidarme, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, México y probablemente algún otro país. Mantenemos una estrecha relación con la Universidad de Granada y sus investigadores. El Parlamento Latinoamericano, que tiene su sede en Panamá, también nos ha invitado a ser desde hace algunos años un organismo asesor de la Comisión de Educación, porque esto me lleva a comentarles que en el tema de construcción de una cultura de paz también tenemos que hacer incidencia en políticas públicas. Nos puede gustar o no una autoridad, una representación de gobierno, podríamos ser afines ideológicamente o no, nuestra obligación y el ejercicio y el esfuerzo de trabajar por la paz nos invita a sentarnos en la mesa con los políticos y con los representantes de las instituciones. Y entonces, por ejemplo, en el Parlamento Latinoamericano es muy interesante el poder escuchar las diversas ópticas de los parlamentarios de toda la región y poder compartir con ellos ideas, conceptos, propuestas para que ellos puedan a su vez trabajar legislaciones locales y propias que favorezcan la construcción de cultura de paz. Desgraciadamente a veces creemos que porque nuestra Constitución dice el Ecuador es y será un país alegre, pues seremos alegres. No, eso no pasa. O sea, está muy bien para el aplauso, para la foto, pero eso cómo se refleja, cómo se traduce. Entonces, es también una educación o trabajar un tema de educación a los responsables de la administración pública o de las administraciones sectoriales. Y ese es un ejercicio permanente. ¿Sí? También lo hemos aprendido. Queríamos por un momento pensar que solo nuestra acción o nuestro trabajo podía ser efectivo, pero en el tiempo descubrimos que no, que hay que sentarnos con los diversos sectores, que hay que trabajar de manera conjunta si queremos que eso sea sostenible en el largo plazo. Yo quería plantear una pregunta, no sé, tal vez un poco más filosófica, creo. Tenemos ese gran documento, esa gran referencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es a la que siempre todo el mundo se refiere a la hora de hablar de la paz. Uh-huh. El problema que veo es que países como... Bueno, yo he dicho aquí una vez en el programa que no hay ni un solo país que cumpla la Carta de Declaración de Derechos Humanos, y reto a cualquiera que me diga un solo país que cumpla eso, pero grandes potencias como China, Estados Unidos, que tienen la pena de muerte, China que, bueno, ya sabemos qué hace China con los derechos humanos, etcétera, etcétera, y yo no soy una persona religiosa, pero sí me gusta leer las escrituras, y el Talmud nos dice que si quieres la paz, no hables con tus amigos, sino que hables con tus enemigos, porque hablar con tus amigos ya tienes paz contra ellos, es una estupidez, pero ¿cómo hacemos? Basándonos en esa Declaración de Derechos Humanos que no todo el mundo comparte, ¿cómo hacemos para mantener esa paz que tantas veces nos cuesta, sobre todo en países, sobre todo, siempre me acuerdo yo, porque estuve por allá, en países como el norte de África, que siempre son, por tema de recursos naturales, siempre los derechos humanos se ignoran, el sur de Asia también, como Camboya, Tailandia, etcétera. ¿Cómo hacemos para llegar a un acuerdo con esos supuestos, entre comillas, enemigos? Bueno, hay una crítica, y topas un tema muy importante, hay una crítica a la Declaración de Derechos Humanos que quizá es bueno escucharla, ¿no? Y es que es una visión muy occidental de los derechos humanos, ¿no? Así de, sí, está muy bien, es importante, pero eso no es el todo, ¿no es cierto? Por otro lado, efectivamente, puedes tener esa declaración, pero pues está demostrado que los que tienen dinero y poder hacen lo que les da la gana y frente a ello ni los mayores organismos son posibles. Sin embargo, quizá es importante partir de algo, ya de una base, y los derechos humanos sí son un importante ejercicio de puesta en común
de derechos, garantías y deberes. Entonces, más allá de una posición filosófica o religiosa, podemos hacer el ejercicio de decir, mira, esto intenta abarcar lo que podría ser la convivencia social. Y quizá no es muy visible. Hay algunas tendencias que me gustan mucho que empiezan a hablar de que si bien hay esa declaración inicial de los derechos humanos, no es inamovible. Para algún grupo es inamovible, para otros dicen, no, mira, esto no puede estar inamovible, hay que irle poniendo, hay que irle ajustando, hay que irlo cambiando. Entonces habla de derechos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, y ahora hay algunos que reflexionan sobre todo el tema de los derechos humanos en una era digital, por ejemplo. O lo que tú dices, cómo pienso en derechos humanos en África, cómo pienso en derechos humanos en sociedades inclusive que de pronto ni siquiera los aceptan que existen. Entonces, están ahí, es un acuerdo en su momento de la sociedad o de muchos grupos o países, perdón, de Naciones Unidas. El reto es cómo transformarlos o hacerlos realidad y adaptarlos, ¿no? Esta semana, justamente en la universidad, tuvimos un par de semanas de reflexión con unos profesores sobre derechos humanos y legalidad, y claro, tú puedes leer toda el historial de juicios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el que pasan decenas de años de familias sin poder tener una respuesta de los estados. Es un buen marco de referencia, Creo que es importante que estén ahí. No son el todo. Está demostrado que las hegemonías son complejas, pero por otro lado también la paz no deja de ser una voz disonante, no deja de ser importante que sea el contrapeso. Y vuelvo por ejemplo, a Mandela, que a pesar de todo lo que le pasó, pues insistió y puso contrapeso en el otro lado hasta que lo consiguió Gandhi en su momento. Entonces, me parece que nosotros, las sociedades, debemos hacer una adaptación propia de lo que podríamos llamar derechos humanos sin regirnos expresamente a ese texto y también contribuirle. Sí ha contribuido a ciertas reflexiones y en ciertos momentos en sociedades donde hay unas prácticas que pueden ser para nosotros muy aberrantes, también está produciendo una reflexión, y eso es importante que la produzca, ¿no? A pesar de que puedes llevar cientos de años haciendo ciertas prácticas, es importante que produzca esa reflexión, porque en algún momento eso tendrá que pensarse en función de la dignidad de las personas. Chévere, Roberto, todo eso esto que nos comentas nos invita justamente a reflexionar. Bueno, ya estamos así con el tiempo siempre que va en contra nuestra. Justo ahora que comentabas de Gandhi, yo lo pensaba mucho ahora en estas reflexiones que tú comentabas. Yo creo que, o sea, las leyes están, las normas están, ¿no? O se crearon con el fin de que las sociedades vivamos un poco más ordenadas y organizadas. Sin embargo, no todas estas son positivas, como tú ya comentas. Entonces, yo creo que el pensar en un Gandhi, en un Martin Luther King, en estas personas que realmente hicieron cosas para cambiar su entorno, que era muy complicado y muy difícil en sus momentos. Yo también pienso en que todos los que estamos aquí ahora, en este momento, podemos hacer muchas cosas para realmente aportar a que estas sociedades sean mejores. Y ya todos esos ejemplos, todas estas cosas que tú nos has comentado en el transcurso de este programa, pienso que nos invita, ¿no? A que seamos realmente esas personas que podamos transmitir esa paz, ¿sí? Con nuestra alegría, con nuestro entusiasmo, con vivir realmente esa generosidad con los demás. Yo creo que ya te da como muchos elementos para al menos dar un momento de paz, incluso
en esos ambientes donde hay muchos conflictos. Ahora mismo, por el tema de la pandemia, tenemos un índice de violencia intrafamiliar muy alto, Mm. índices de, o sea, de todo ese mundo complejo de la violencia que está a nuestro alrededor. Sí, creería que nosotros podemos hacer algo, sí, tal vez no directamente, pero considero que al menos escuchando a la gente, intentando apoyarles de la forma que podamos, directa o indirectamente, yo considero que estamos aportando a una sociedad más, eh, al menos con un poco más de tranquilidad, un poco más de quietud, o con un poco más de paz. Sí, entonces, eso me alegra mucho que hemos podido compartir este espacio, sobre todo invitando a la gente que nos escucha. Sí, nada, pues ahí más bien te dejo a ti para que nos invites y a la gente que nos esté escuchando justamente a que no lo veamos tan alejado, decir, no, esto es cuestión de otros, sino más bien de que nos sintamos involucrados en esos contextos donde estamos. Sí, Anita, muchas gracias. Mira, me hiciste acuerdo, yo algo que aprendí de mi papá, y claro, ya no está conmigo, pero ya me escucha desde el cielo, y qué bueno que me escuche, es que con el tiempo aprendí, él le gustaban mucho las biografías, aunque era arquitecto, estudiaba mucho la biografía de los arquitectos, y no sabía por qué, pero empecé a leer las biografías de los pacifistas, ¿no? Entonces he estado leyendo las biografías de los pacifistas y de Gandhi que acabas de hablar o de Luther King. Y claro, ellos nunca vivieron un momento feliz, ¿no? Un momento de paz. Y no es que esté mal, sino es muy interesante estudiar a sus biógrafos porque te ponen, lo que tú acabas de decir, te ponen en un contexto donde probablemente era imposible pensar que podían lograr lo que lograron. ¿Cómo es posible? Es decir, Luther King enfrenta un nivel de intolerancia en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos que decía, es que no podemos salir a hablar con esta gente que nos está matando, que nos está incendiando. O sea, ¿cómo puedes tú decir que puedes hablar? ¿Me entiendes? Y él decía, no, o sea, es que no podemos caer en el tema de la violencia. O Gandhi igual, ¿no? Y Gandhi que tenía que hablar con los ingleses y que tenía que reunirse, pero los ingleses estaban acabando con la legislación y con todas estas prácticas que atentaban contra los derechos humanos de su propia población. Entonces, me ha gustado mucho leerlos porque me ha permitido aproximarme a una parte más humana de las personas. Eso en un ambiente así un poco del impacto mundial que han tenido estas personas en la historia. Ahora, llevándolo a nuestras vidas, como tú dices, y de hecho algo que hemos estado yo personalmente reflexionando en estos meses y lo compartía sobre todo con mi colega Gaby Moreira, es que hay que trabajar mucho en nuestros hábitos. La paz se nutre de hábitos porque es una cultura. Entonces, si bien hoy se hizo más visible en este confinamiento el tema de la violencia intrafamiliar o otro tipo de violencia, entonces tenemos que pensar cómo podemos cambiar, cómo podemos incidir. Lo que tú acabas de decir, es decir, si yo soy más sensible con las personas, si en mi ambiente laboral soy más comprensivo, sin dejar de ser permisivo, sin llegar a ser permisivo, si respeto el espacio en mi familia, en la manera de pensar, la manera de ser, de actuar, no necesito ser un Gandhi, no necesito ser un Luther King, no necesito ser un gran personaje para poder cambiar, no. Creo que si logramos hacer un impacto positivo en nuestro propio entorno, el poder conversar con las personas que queremos y con las personas que no queremos también, el poder entenderlas, el no contribuir a discursos de odio, el no distribuir noticias falsas, el no generar angustia innecesaria, eso ya, eso ya es un hábito en favor de la paz. Es un hábito en favor de la paz. Y el reto más grande y complejo, y creo que es el que más nos cuesta, porque me recuerda al levantarme a las 6 de la mañana para irme a clase al colegio, es que si no me levanto, no voy al colegio, y si no voy al colegio, entre comillas, no aprendo. Entonces, los hábitos para la paz requieren
darte cuenta que hay cosas que no estás haciendo bien, que hay cosas que tienes que cambiar, que hay cosas que tienes que ajustar. En mi caso, por ejemplo, no tienes que comer estas cosas porque haz más ejercicio, no sé cuánto, cuídate. Y vos dices, uf, qué lío. Pero es verdad que tengo que hacerlo. Tengo que mm, alimentar no solo el cuerpo, sino el alma de cosas importantes y positivas. Entonces, me gusta mucho un término en inglés y soy poco afecto a eso, pero los peacemaker, el constructor de paz, Ujú. es un concepto hermoso porque te habla de ti. Tú puedes ser un constructor de paz. Eres tu propio constructor de paz. No me hables de lo que hagas fuera, ¿eh? No, no, está bien. Si lo hiciste para afuera, fantástico. Pero primero preocúpate de ti. Entonces, sea un peacemaker, un constructor de paz de tu propio corazón. Sí, yo ahí mi visión de la paz, yo creo que la paz realmente es un estado mental, en el que tú entras y tú actúas en función de ese estado mental que tienes y todo lo que haces va en función de ese estado mental y si piensas en la paz, acabas haciendo cosas que fomentan la paz. Ya no tanto lo físico, sino cómo tú te sientes, cómo tú piensas y eso inconscientemente te acaba llevando a realizar acciones en favor de la paz. Entonces yo creo que si logramos tener ese estado mental de paz primero con nosotros mismos, porque muchas veces los conflictos, las malas acciones que hacemos es por un problema con nosotros mismos. Entonces, yo solo lo aprendí hace tiempo y yo siempre he dicho que las piedras se pulen cuando las pisas. Yo cuando estaba en Camboya, estaba trabajando con niños que eran huérfanos, estaban en un orfanato, pero claro, no es un orfanato como puedes ver en Europa, era un orfanato que dejaba bastante que desear y estábamos trabajando ahí con ellos, dándoles clases, bueno, una serie de ejercicios. Y había una chica pequeñita, que tendría, no sé, 6 7 años, no podría decirte, no recuerdo. Con su hermana mayor estaban jugando a la pelota y la pelota llegó hasta donde estaba yo y se queda la chica, la niña mirando para mí y me dice que tal vez ella no tenga la buena ropa que tengo yo, que no tiene el dinero que tenemos los occidentales, pero que tiene a su hermana para jugar y con eso es feliz. Solo esa pequeña frase a mí me llegó al alma. Dice, o sea, por eso al final tienes esperanza, que niños que tienen esa mentalidad, a pesar de lo mal que lo están pasando, a pesar de las dificultades que tienen, que tengan esa mentalidad tan positiva, esa mentalidad tan de mira, tengo esto, pero tengo a mi hermana. Y a partir de aquí puedo construir mi mundo y el que sea, y con esto soy feliz porque me siento segura, me siento protegida gracias a mi hermana. Y yo creo que esas pequeñas cositas que vas aprendiendo en la vida o que esas pequeñas mentalidades de esos niños que tal vez en el futuro puedan cambiar algo, creo que realmente es el trabajo que tenemos que empezar a Sí, hacer y creo que, y siempre lo decimos en este programa, creo que todo empieza en la educación. Creo que todo empieza a través de crear valores, crear principios. No digo que tengan que ser occidentales, porque ahí entramos en la crítica de los derechos humanos, sino el pensamiento crítico, lo que siempre decimos. El pensamiento crítico y pensamiento positivo en relación a quiénes somos, cómo somos y lo que hacemos, que eso al final se transmite a otras personas y cuantas más personas piensen así, más felices seremos en comunidad. Últimas reflexiones, Roberto, si quieres, ya se nos va el tiempo. sí, bueno, no, agradecerles. Creo que estos espacios son siempre importantes para poder reflexionar y compartir. Nuestra primera escuela es nuestro corazón, la segunda es nuestro hogar y pues la tercera es lo que pasa en el mundo. Eh, yo creo que siempre hay esperanza, ¿eh? No digo que la tenga siempre presente, hay ratos que uno se desanima, por momentos piensa que no es posible, le decepcionan las cosas, las situaciones, las personas, las acciones, uno mismo se decepciona, comete muchos errores. Sin embargo, hay que mantener el espíritu altivo y en la forma en la que tú, por ejemplo, Victoriano, reflexionas, creo que si tú lo dices, te compromete más. Es decir, si tú Claro. descubres algo más del mundo, eh, tienes un problema porque estás más comprometido, es decir, Ujú. estás más consciente y si estás más consciente es que no te puedes hacer no puedes dejar pasar por alto las cosas. Entonces, me parece que ese es un ejercicio
muy digno. Creo que hay que hacer más visible lo que la gente está haciendo. La verdad es que a mí me impresiona. Hoy veía, y solo lo voy a mencionar un segundo, hoy había una campaña de recolección de cabello para lo de voluntariado de Solca por el tema de la confección de pelucas para personas o mujeres con cáncer. Oye, en medio de esto, estas personas se dan el tiempo y hay otros que van a donar. Si pudiésemos conocer más cosas, les juro que diríamos, oye, hay tantas cosas buenas que estamos haciendo. Hoy un vecino repartió comida a alguien no sé qué, otro lo llevó a no sé cuánto, el otro ofrece no sé cómo. ¿Sí? Hay mucho y que nutre, porque por lo general a veces sentimos que no hay nada que podría nutrir y eso nos puede llevar a desesperanza. Así que, no, agradecerles mucho y pues desearnos siempre el bien en medio de todo lo que pase. A ustedes, pues decirles que me alegra mucho haber compartido y que les vaya muy bien y que pronto sean más felices de lo que ya son. Y ahí tenemos un compromiso con los niños. Yo creo que los niños son esa apuesta que tenemos que hacer porque es ese impacto. No lo vamos a ver. Eso ya lo descarté. Dije, bueno, no importa, lo vamos a estar trabajando. Pero hay que hacer esa apuesta para que en sus corazones haya más hábitos de paz. Anita Santos, última reflexión. Nada, Roberto, qué alegría haber podido compartir contigo estas reflexiones. Pues yo me quedo también con un corazón lleno de alegría y de paz de haber escuchado. Creo que en verdad no nos podemos cansar ni perder la esperanza, ni la ilusión, ni la alegría, ni la fuerza del entusiasmo para intentar hacer de este mundo un mundo mejor. Y qué mejor poder compartirlo con las personas que queremos, intentar en la medida de lo posible ser un ejemplo para los más pequeños, y no solo para los más pequeños, sino para todos los que nos están siempre viendo y nos tienen como un referente. Entonces yo me quedo también con esa alegría de decir, no nos cansemos, esforcémonos por dar lo mejor que tenemos cada uno. Sí, y tú sabes que uno da de lo que tiene, entonces tenemos que alimentarnos de cosas buenas, de cosas positivas para llenar nuestro corazón de eso y eso poder compartirlo. Sí, así que ha sido un gusto, Roberto, y nada, pues Victoriano, muchas gracias. Una semana más de haber compartido unas pequeñas pinceladas de estos temas que en verdad nos alegran y sobre todo nos permiten que las personas que nos están escuchando reflexionen. Gracias. Esa utopía que todos tenemos de la paz mundial, o sea, ninguno de los que estamos aquí lo veremos, pero precisamente las utopías sirven para eso, para avanzar. O sea, si no tienes una utopía, no sabes cuál es tu camino, no sabes por dónde tienes que caminar. Y, repito, nosotros no la veremos, pero tendremos que empujarla para que algún día pueda ser. Y si no empezamos nosotros, al final la realidad no se cambia desde tu casa, desde el sofá de tu casa, tranquilamente y a gusto. O sea, hay que moverse, hay que... había un refrán muy famoso por allá por España, que si quieres hablar de paz, no salgas con la ropa de los domingos, porque te vas a manchar, te vas a ensuciar y vas a romper la ropa. No salgas con tu mejor traje. Exacto. Al final, la paz se consigue trabajando, luchando y peleándote, y eso va a pasar. Entonces, si nosotros no empezamos, al final nadie va a empezar. Entonces, empujémosla, peleemos y aunque no lo veamos, por lo menos dejemos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos el orgullo de decir que, bueno, por lo menos lo intentaron y lucharon por ello. Agradecerte, Roberto, infinitamente que hayas estado por aquí. Supongo que te estaré molestando por ahí más veces si gustas compartir con nosotros. Y agradecer también, sobre todo, a todos los que nos escuchan por la radio municipal, por el Facebook, a todos los que nos están siguiendo durante toda esta temporada de programas. Y nada, a seguir, a pelear, y el que no hace nada nunca va a tener ningún resultado. Así que intentemos, por lo menos, aportar nuestra piedrita a esa montaña que llamamos paz. Y al final, para cerrar, si la montaña no va a Mahoma, o sea, Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma. Entonces, movamos esa montaña
consigamos lo máximo que podamos, aunque sea solo una pequeña colina, y nuestros hijos seguirán trabajando y seguirán peleando por conseguir eso que todo el mundo anhela, que todo el mundo quiere, que es la paz. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima semana. Un abrazo. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Nuestro viaje ha llegado a su fin. Que no entristezca su alma, que el próximo viernes nos volveremos a embarcar para recorrer los 7 mares. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.